tardes, compañeros y profesora. El día de hoy les traigo el tema de la miastenia gravis. A continuación les presento la tabla de contenido que estaremos abordando el día de hoy para esta patología. Bueno, tenemos que el nombre de la miastenia gravis proviene del latín y el griego, que significan debilidad muscular. Esto es muy importante que lo sepamos para poder entender esta patología. Entonces, tenemos que la miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica. ¿Cómo así autoinmune? Autoinmune quiere decir que el propio sistema inmunitario ataca a las células sanas de nuestro cuerpo. Entonces, esta enfermedad se caracteriza por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos. Resumiendo esto, tenemos que la característica principal de la miastenia gravis es una debilidad muscular fluctuante. ¿Cómo así fluctuante? Quiere decir que aumenta durante los periodos de actividad y disminuye entre los periodos de descanso. O sea que la debilidad varía. Bueno, en la etiología de la miastenia gravis tenemos que las causas de esta no se conocen con exactitud. Se dice que hay factores por exposición o factores que predisponen genéticamente, pero en ciencia cierta no se ha llegado a la causa precisa de este trastorno. Puede haber factores ambientales como exposiciones a algunos medicamentos como la penicilina. Cabe resaltar que hasta el momento no hay evidencia científica que demuestre que la miastenia gravis se pueda heredar o contagiar. No está la evidencia científica necesaria para afirmar esto. Entonces, en cuanto a la clasificación de la miastenia gravis, tenemos que se clasifican en dos: miastenia gravis ocular y miastenia gravis generalizada. La miastenia gravis ocular supone el 20% de los pacientes con miastenia gravis. Estos pacientes empiezan presentando netamente síntomas oculares, pero de estos, el 80% de estos pacientes evolucionarán en 1 a 3 años a una forma generalizada. ¿Cómo así? Ya sea por mal tratamiento médico o simplemente por no prestarle la atención necesaria a esa patología, estos pacientes pueden evolucionar a una forma generalizada. Dice que la mitad de estos pacientes son seronegativos. ¿Cómo así? Bueno, los pacientes seronegativos son un tipo de pacientes que no se les detecta anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero sí se les detecta anticuerpos anti-MUX. Estos son los receptores de la tirosinquinasa. Estos receptores reducen el número de receptores de acetilcolina funcionales, o sea que esto va a causar un peor pronóstico para estos pacientes. Bueno, la forma de miastenia gravis generalizada. Esto está en mayor proporción. Genera un 80% de los casos de pacientes con miastenia gravis. A estos pacientes ya tienen afectaciones oculares, del tronco y de las extremidades. En la clasificación tenemos de grado 1, tipo ocular, afectación netamente ocular, solo de los músculos oculares. Grado 2, A, generalizada leve. Esta tiene un comienzo lento, afectación general leve, sin alteraciones respiratorias. Esto es muy importante. Grado 2B, tipo generalizada moderada leve. Tiene un comienzo gradual, afectación generalizada moderada grave con alteraciones en la musculatura vulvar. ¿Qué quiere decir musculatura vulvar? Son los músculos que controlan el habla, la deglución y la masticación. Entonces, sin dificultad respiratoria, sin afectación respiratoria. Otra vez, ya se darán cuenta más adelante por qué es importante esto, sin afectación respiratoria. Bueno, grado 3, tipo aguda fulminante. Debilidad general aguda o subaguda. Y en menos de 6 meses, afectación de la musculatura vulvar o respiratoria. Ya este supone un pronóstico grave. ¿Por qué? Porque ya aquí empieza la dificultad respiratoria. Entonces, grado 4, tipo grave tardía. Ya aquí hay una afectación generalizada grave tardía tras años de miastenia gravis, fase 1 o 2. Ya aquí esto se da más que todo por mal manejo médico
o simplemente por no prestarle la atención necesaria a esta patología. Bueno, entre los tipos de miastenia gravis tenemos los pacientes con miastenia gravis que son seronegativos, que ya se los expliqué. Bueno, del 6 al 12% de los enfermos no presentan anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero sí se les detecta al 50% de ellos anticuerpos anti-MUX. ¿Qué son los anticuerpos anti-MUX? Son los receptores de la tirosinquinasa. Estos receptores van a reducir el número de los receptores de acetilcolina funcionales. Entonces, por eso se dice que hay un peor pronóstico. Tenemos los pacientes con miastenia gravis neonatal transitoria. Bueno, de un 10 a un 20% de recién nacidos con madres diagnosticadas con miastenia gravis también padecen miastenia gravis. Esto se da por el paso de los anticuerpos por vía placentaria. Causa dificultad en la succión, llanto débil, flacidez muscular, pero esto es transitorio. Aparece en los primeros 48 horas de nacido y puede durar hasta 2 o 3 meses. Es muy importante saber que es transitorio. Inducida por un medicamento. Bueno, también se puede dar por la penicilina, que es utilizada para la artritis reumatoide. Antes de hablar de la fisiopatología, quiero hablar un poco del timo. Este cumple 3 funciones importantes, por decirlas así, principales. Una sería favorecer el desarrollo de las glándulas sexuales, otra estimular el crecimiento de los huesos y una de las más importantes sería colaborar en el desarrollo y la maduración del sistema linfático. Entonces, ayudar a la maduración y diferenciación de los linfocitos o células T. Estas células son indispensables para combatir antígenos extraños que pueden invadir nuestro cuerpo. Son células del sistema inmune. Entonces, para hablar de la fisiopatología, tenemos que saber que la miastenia gravis es el resultado de un ataque inmunitario contra los receptores de acetilcolina. Entonces, esto lo que va a ocasionar es la interrupción de la transmisión neuromuscular. Sabiendo esto, entonces, tenemos que normalmente cuando los impulsos recorren el nervio, las terminaciones nerviosas van a segregar unas sustancias neurotransmisoras llamadas acetilcolina. Estas acetilcolinas se van a desplazar a través de la coyuntura neuromuscular y se van a adherir a los receptores de acetilcolina. Estos receptores se van a activar y generar una contracción del músculo. Bueno, sabiendo esto, aquí les tengo. Esta es la unión neuromuscular de un paciente normal y la unión neuromuscular de un paciente con miastenia gravis. Como todos sabemos, aquí no va a haber receptores de acetilcolina. Entonces, tenemos que en la miastenia gravis los anticuerpos van a bloquear, alterar o destruir a estos receptores de acetilcolina. Bueno, esto va a evitar que ocurra la contracción. Estos anticuerpos son producidos por nuestro propio sistema inmunológico. Por eso decimos que es una enfermedad autoinmune. Bueno, en las manifestaciones clínicas tenemos una serie de signos y síntomas. Es muy importante decir que estos signos y síntomas son fluctuantes, o sea que varían dependiendo de la actividad del paciente. Cuando tienen mucha actividad, los síntomas van a incrementar y cuando están en reposo van a disminuir. Entonces tenemos fatigabilidad, ptosis, que como ya sabemos es la caída de uno o ambos párpados. Tenemos visión borrosa, debilidad muscular. Tenemos una serie de síntomas vulvares como alteraciones de la voz, asfixia, disfagia, regurgitación nasal. La regurgitación nasal consiste en el regreso sin esfuerzo de los alimentos a través del esófago. Bueno, algo muy importante es a tener en cuenta es la crisis miasténica. ¿Se acuerdan cuando les decía en la clasificación que había o no una dificultad en los músculos respiratorios? Bueno, cuando hay una dificultad en los músculos
respiratorio, esto más que todo se da en los pacientes con miastenia gravis generalizada, puede ocurrir una crisis miasténica. Lo principal de la miastenia gravis es la debilidad muscular, ¿cierto? Entonces, cuando esta debilidad afecta a los músculos respiratorios, puede causar problemas graves para respirar y conducir a una insuficiencia pulmonar. Esto se le denomina una crisis miasténica, la afectación de los músculos que usamos para respirar. Esto es una de las principales causas de muerte de los pacientes con miastenia gravis generalizada. Por eso se recomienda cuando se diagnostica al paciente con miastenia gravis generalizada, se recomienda un seguimiento continuo porque se busca evitar una crisis miasténica. En las alteraciones funcionales y del movimiento, las quise dividir cuando se trata de los músculos de los ojos, de la garganta y de la extremidad y cuello. Cuando tenemos los músculos de los ojos, aparecen limitaciones visuales como ptosis, diplopía. La diplopía es como la percepción de una visión doble. En los músculos de la cara y la garganta tenemos que hay cambios en las expresiones faciales. Por ejemplo, cuando el paciente cuando el paciente va a sonreír, no puede hacerlo con claridad. Entonces hay una dificultad para hacer ciertas expresiones. Provocar dificultad para tragar. Esto se define como disfagia. Deterioro del habla, afectación en la masticación. Cuando se afectan los músculos del cuello y las extremidades, tenemos que hay una debilidad de estos. Entonces, cuando se trata de los músculos del cuello, se va a hacer imposible sostener la cabeza o muy difícil sostener la cabeza en un punto. Cuando se da en los músculos de las extremidades, por ejemplo, miembros inferiores, puede haber una dificultad para caminar. Bueno, en el tratamiento médico tenemos 4 tratamientos esenciales para combatir la miastenia gravis. Bueno, el primero es la timenectomía. Tenemos tratamiento con inmunosupresores, tenemos plasmaféresis e inmunoglobulinas. Bueno, primero en la timenectomía. ¿Qué es la timenectomía? Es una intervención quirúrgica que se le hace al paciente con miastenia gravis. ¿Qué se busca en esta timenectomía? Se busca la extirpación del timo. Como todos sabemos, el timo juega un papel muy importante en los pacientes con miastenia gravis. Entonces, ¿qué se busca al sacar el timo? Se busca que haya un cese en la producción de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Bueno, sigue un tratamiento inmunosupresor. ¿Cuándo se utiliza el tratamiento inmunosupresor? Cuando en los pacientes que se le ha realizado la intervención quirúrgica de la timenectomía no hay una mejoría clínica en estos pacientes, o aquellos pacientes que por la edad no está indicada. Entonces, el tratamiento con inmunosupresor se basa en sustancias que producen la inmunosuspensión del sistema inmunitario. ¿Cómo así? Lo que se busca es como que hacer un bloqueo en el sistema inmunitario para frenar la producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Ese es el objetivo principal de este y de todos los tratamientos médicos. Entonces, plasmaféresis. En la plasmaféresis, esta es una técnica sanguínea. ¿En qué consiste esta plasmaféresis? En este tratamiento se va a extraer completamente la sangre del cuerpo y se va a procesar en forma de que los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas se van a separar del plasma. Este es el objetivo de la plasmaféresis. Así se va a eliminar de la sangre anticuerpos que provocan anomalías inmunitarias, como los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Bueno, tratamientos con inmunoglobulinas. El uso de las inmunoglobulinas se ha extendido ampliamente como tratamiento de la miastenia gravis. Dice que la amplia disponibilidad del fármaco
La facilidad de administración y la baja tasa de efectos secundarios han sido factores claves para utilizarlo por delante de la plasmaféresis. O sea, es más fácil y tiene menos consecuencias de efectos secundarios. Bueno, entre las ayudas diagnósticas existen varias pruebas para confirmar que un paciente tiene miastenia grave, pero debido a que los síntomas son un poco comunes y empiezan de manera leve, no se suele realizar estas pruebas en la mayoría de las personas. Entonces, uno de los primeros pasos para diagnosticar que un paciente tiene miastenia gravis puede ser la revisión de su historial médico. Se puede proceder con exámenes físicos y neurológicos, como los siguientes. Un análisis de sangre. Este análisis lo que se busca es detectar la presencia de moléculas o anticuerpos inmunes contra el receptor de acetilcolina. Hay una prueba muy común que se conoce como la electromiografía de fibra simple, que es esta de aquí. En esta prueba lo que se busca es estimular al músculo, a ciertos músculos con impulsos eléctricos. Aquí se puede detectar el deterioro de la transmisión del nervio al músculo. También existe la tomografía de fibra, la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Hay una prueba muy especial que es la prueba de la función pulmonar. Esta prueba lo que busca es medir la fuerza de la respiración. Ayuda a predecir si pueden presentarse fallas en la respiración, lo que puede conducir a una crisis miasténica. Esta prueba es muy importante. Entre el tratamiento fisioterapéutico tenemos las técnicas que ya todos conocemos y hemos venido abordando a lo largo del semestre. Tenemos métodos de facilitación neurológica como CABAT, Brustrom, Bobat, RUT, ejercicio terapéutico cognoscitivo como Perfetti, métodos de reaprendizaje motor como Kari Sherpa, y podemos incluir otras estrategias. Bueno, en el diagnóstico diferencial lo quise comparar con el síndrome de Guillain-Barré, ya que estas dos patologías son muy parecidas. Pero ¿cuál es la diferencia que va a estar más marcada? Que el síndrome de Guillain-Barré va a afectar más que todo a la vaina de mielina. Esta permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente en las neuronas. Y la miastemia gravis lo que va a hacer es atacar a los receptores de acetilcolina. Entonces esa es la diferencia que está más marcada entre estas dos patologías. Bueno, entre las recomendaciones para la miastemia gravis tenemos una recomendación fundamental que es se le hace a todos los pacientes con todos los tipos de patología. Tenemos que deben cumplir al pie de la letra el tratamiento médico, ya que este es un pilar fundamental para lograr la estabilidad del enfermo y un mejor funcionamiento de su sistema. Bueno, es muy importante la nutrición, ya que como todos sabemos en las limitaciones funcionales y del movimiento de los pacientes con miastemia gravis, tenemos limitaciones para tragar. Entonces estos pacientes deben tener una dieta muy rigurosa, no pueden estar ingiriendo todo tipo de comidas, ya que puede haber una obstrucción y eso puede ocasionar un problema. Bueno, como lo dice aquí, los enfermos con miastenia gravis, como consecuencia de la debilidad de la musculatura orofaringea, presentan trastornos de la masticación y la deglución. Entonces por eso se debe cuidar mucho los alimentos que se ingieren. Tenemos que el consumo de alcohol es un impactante negativo contra los pacientes con miastenia gravis. También deben evitar fumar. Bueno, aquí les traigo un glosario de, por decirlo así, palabras clave que me parecieron muy importantes para que las tengan en cuenta a la hora de estudiar. Bibliografía. Bueno, a todos gracias por su atención. Espero les haya servido esta presentación.